Queridos oyentes, un caluroso saludo para cada uno de ustedes que nos sintonizan desde los diferentes lugares. Hoy estaremos acompañándolos en este nuevo episodio de Exploremos el mundo de la educación virtual, con una gran entrevista que tiene como invitados a profesionales expertos en el tema a tratar, el cual se denomina Didáctica de la Educación Virtual del siglo XXI. Bienvenidos a esta conversación sobre la didáctica de la educación virtual del siglo XXI. Soy Michel Díaz y el día de hoy tenemos 3 docentes expertos en el tema. Bienvenida a la docente Jessica Tatiana Rocha Sierra. Ella es licenciada en inglés con diplomados en aulas virtuales de aprendizaje. También tenemos al docente Anderson Eleider Noreña Tavares, licenciado en básica primaria con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Y nuestra tercera invitada, la docente Elizabeth García Bernal, licenciada en matemáticas con diplomado en docencia universitaria y certificación en herramientas TIC para el aprendizaje. Les comento, profes, en el orden que les he mencionado estaré realizando preguntas y cada uno nos brinda su opinión a la que corresponda. Bueno, ok, daremos inicio a la primera pregunta. Es que nos sintonizan desde los diferentes lugares. Hoy estaremos acompañándolos en este nuevo episodio de Exploremos el mundo de la educación virtual, con una gran entrevista que tiene como invitados a profesionales expertos en el tema a tratar, el cual se denomina Didáctica de la Educación Virtual del siglo XXI. ¿Qué es la didáctica virtual y cuáles son sus fundamentos? Bueno, Michel, la didáctica virtual se refiere al análisis y aplicación de métodos de enseñanza y aprendizaje precisamente en entornos virtuales. Todo lo que es la personalización del aprendizaje, la flexibilidad, la accesibilidad y la interactividad son sus fundamentos. Prácticamente sería esa la didáctica. ¿Qué método se puede utilizar para promover la participación y la interacción en un entorno virtual? Pues verá, en un entorno virtual también existen los foros de discusión, los chats en vivos, las actividades grupales y los comentarios constantes que pueden fomentar la interacción. Para ello es importante crear un entorno de respeto y confianza. Es muy crucial en este proceso. ¿Cuál es el papel de la evaluación en la educación virtual? Bueno, mira qué pregunta tan importante, tan asertiva para este momento. En la didáctica virtual, la evaluación es esencial para evaluar el progreso y la comprensión de los estudiantes. Se pueden utilizar estrategias como pruebas en línea, proyectos, portafolios y hasta autoevaluaciones. Hay una gran variedad para llevar a cabo este proceso de evaluación. Muchísimas estrategias. ¿Cuáles son las tendencias y retos que se presentan en el futuro de la educación virtual? Las tendencias y retos que se presentan en el futuro de la educación virtual puede ser la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje móvil sobre algunas tendencias, la brecha digital, la necesidad de la capacitación docente y las garantías de la calidad educativa son desafíos que a diario van a estar ahí presentes en la educación. ¿Cómo pueden cambiar la educación las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad virtual? Bueno, la inteligencia artificial tiene la capacidad de adaptar el aprendizaje a las necesidades particulares de los estudiantes. Y la realidad virtual puede motivar y brindar experiencias inmersivas para todo el proceso educativo. ¿Cuál es el papel de la gamificación en el aprendizaje y cómo puede mejorar la experiencia educativa? Bueno, pues se ha descubierto a través del tiempo que la gamificación tiene el potencial de aumentar la motivación, la participación y la retención de datos. Entonces el aprendizaje puede ser más divertido y pues a la vez más desafiante. Ese sería como el papel que juega la gamificación dentro de la educación virtual. ¿Cómo pueden los datos educativos y el análisis mejorar las decisiones educativas? Los datos educativos pueden proporcionar información útil sobre el progreso de los estudiantes y la eficacia de las estrategias de enseñanza.
El análisis de datos puede ayudar a optimizar la educación y a encontrar áreas de mejora. Esto con el fin de proporcionar una educación de calidad. ¿Cuáles son los obstáculos y limitaciones que enfrenta la aplicación de tecnologías del aprendizaje en los entornos educativos? Algunos de los obstáculos y limitaciones son la falta de infraestructura, la brecha digital, la necesidad de capacitación docente y la integración efectiva de tecnologías en el plan de estudios. Esos son algunos de los problemas que pueden surgir, entre otros. ¿Cuáles son las tendencias e innovaciones emergentes que tienen el potencial de cambiar el futuro del aprendizaje y el conocimiento? Bueno, efectivamente hay unas tendencias e innovaciones que están emergentes y que tienen el potencial para cambiar precisamente el futuro del aprendizaje y del conocimiento. En cuanto a esa pregunta, el aprendizaje automático, la realidad mixta, el Internet de las cosas y el aprendizaje social en línea son algunas tendencias. La verdad, esas son como las más relevantes. ¿Qué es un objetivo de aprendizaje virtual y cuáles son sus características principales? Podemos decir que un objeto de aprendizaje virtual es un recurso digital que contiene actividades e información que facilita el aprendizaje. Su reutilización, su interoperabilidad y accesibilidad son algunas de sus características. ¿Cuáles son los beneficios de usar dispositivos de aprendizaje virtuales en la educación? Si miramos las personas que utilizan los dispositivos virtuales para educarse, entonces tenemos que hablar de que la flexibilidad, la personalización, la actualización constante y el acceso desde cualquier lugar son benéficos para ellos, ya que pueden aprender en cualquier momento del día. ¿Cómo se pueden crear objetos de aprendizaje virtuales que sean útiles y atractivos para los estudiantes? Bueno, hay unas características para crear objetos de aprendizaje virtuales. Pueden ser diseñados con una estructura clara, con un contenido relevante, actividades interactivas y pues una presentación visual atractiva. Serían como lo más fundamental para llevar a cabo la creación de estos objetos y que sean atractivos para los estudiantes. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la aplicación de objetos de aprendizaje virtuales en entornos educativos? Pues creo que la falta de infraestructura, la necesidad de capacitación a los docentes, la integración con el plan de estudio y la evaluación que sean efectivas, ¿sí? Esta es la gran problemática que se ven en los entornos educativos. ¿Qué nuevas tendencias e innovaciones pueden mejorar la creación y uso de objetos de aprendizaje virtuales? Sabemos que en la actualidad se han generado nuevas tendencias e innovaciones a nivel global que mejoran la creación y uso de los objetos de aprendizaje virtual. El uso de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el aprendizaje móvil y el análisis de datos contribuyen a mejorar la efectividad de esta gama de tecnologías que están en constante evolución. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje virtual y cuáles son sus principales características? Bueno, un entorno de aprendizaje virtual es un entorno digital que imita un espacio de aprendizaje real. Su interactividad, flexibilidad y accesibilidad son algunas de sus características principales. ¿Cuáles son los beneficios de usar ambientes de aprendizaje virtuales en la educación? Creo que uno de los beneficios es la personalización, la colaboración, la retroalimentación inmediata y el acceso desde cualquier lugar. Estos son beneficios o ventajas para los educandos que están dentro de un programa de educación virtual. ¿Cómo se pueden crear ambientes de aprendizaje virtuales que sean efectivos y atractivos para los estudiantes? Estos ambientes pueden ser diseñados con una estructura clara, contenido relevante, actividades interactivas y una presentación visual atractiva para quien la utilice.
Además, la empleabilidad y la accesibilidad también son factores importantes en este proceso. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las instituciones educativas al implementar ambientes de aprendizaje virtuales en sus entornos? La falta de infraestructura, creería yo, la necesidad de capacitación docente, la integración con el plan de estudios y la evaluación de la efectividad son algunos de los problemas que actualmente se viven. ¿Qué nuevas tendencias e innovaciones pueden mejorar la creación y aplicación de ambientes de aprendizaje virtuales? Creo que algunas tendencias para mejorar la efectividad incluye el uso de las inteligencias artificiales, la realidad aumentada, el aprendizaje móvil y el análisis de datos. ¿Qué son los recursos educativos digitales y cuáles son sus principales características? Cuando hablamos de recursos educativos digitales, nos referimos a los materiales y herramientas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje virtual. Entre sus características están la interactividad, la facilidad de acceso y la actualización constante, con el fin de mejorar diariamente los entornos virtuales. ¿Cuáles son las ventajas del uso de recursos educativos digitales en la educación? En realidad son muchas las ventajas que tenemos: la personalización, la flexibilidad, la motivación y el acceso desde cualquier lugar son beneficios que tiene la educación virtual. Entonces estos recursos hacen que sean importantes y que a la vez sean muy asequibles. ¿Cómo se pueden elegir y evaluar recursos educativos digitales de alta calidad? Puede seleccionarse y evaluarse en función de su relevancia, precisión, actualidad y usabilidad, teniendo en cuenta la alineación de los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la implementación de recursos educativos digitales en los entornos educativos? Como ya había mencionado antes, la falta de infraestructura, la necesidad de capacitación docente, la integración con el plan de estudios y la evaluación de la efectividad son algunos de los problemas que enfrenta la implementación de los recursos educativos digitales. ¿Qué nuevas tendencias e innovaciones pueden mejorar la creación y uso de recursos educativos digitales? Algunas tendencias para mejorar la efectividad incluyen el uso de inteligencia artificial, realidad aumentada, aprendizaje móvil y análisis de datos. Esas serían como las más importantes en este momento y como las que más están en tendencia. Gracias, profe Jessica e invitados del día de hoy. Así damos por terminada esta entrevista. De antemano agradecerles a ustedes, queridos oyentes, y a estos profesionales del tema, que han hecho un gran aporte para aclarar dudas respecto a la didáctica de la educación virtual. No olviden, oyentes, que nos conectaremos de nuevo en nuestra próxima emisión con más información de su interés. Muchas gracias.